Las imágenes de culto representan un elemento fundamental para el acercamiento a la vida espiritual en el virreinato de la Nueva España. Y es a partir del proceso de evangelización de los indígenas donde comienza el interesante fenómeno sincrético. El complejo sistema de símbolos que dan cuenta de la riqueza espiritual de ese momento histórico lo encontramos en una amplísima gama de representaciones plásticas que van desde simples ornamentos hasta construcciones monumentales. El misticismo apocalíptico de los misioneros franciscanos, llegados a México en el siglo XVI, planteaba que la edad del milenium estaba por llegar. Esperaban el fin de los tiempos y la misión evangelizadora era signo y prueba. Imaginaban una nueva iglesia como la de los primeros apóstoles, y en este contexto resultaban esenciales las premoniciones apocalípticas de San Juan. El Apocalipsis es el sonar de trompetas y tambores que preludia el más grande de los combates. Es la solución al angustioso problema del mal. Cristo Jesús y su acción en la historia. En el sotocoro de la iglesia franciscana de Tecamachalco, el Apocalipsis fue representado como medio didáctico y simbólico. Pintado en el siglo XVI con técnica y estilo propios del arte prehispánico y con materiales vegetales y minerales sobre papel amate. Su artífice fue el indio tlacuilo Juan Gerson. El misterioso libro del Apocalipsis nos habla de la historia de Dios y su criatura. Poderosa acción de Dios con Cristo Jesús, y de un principio y un final. La trompeta, con su carácter bélico de atención y llamado, simboliza la voz de Dios. Para acompañar a la voz humana en el canto, el instrumento ideal es el arpa, menos sonora, más sensual. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor las lenguas de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Y tocó el quinto ángel. Vi entonces una estrella que del cielo había caído a la tierra. Le entregaron la llave del pozo del abismo. Al abrir el pozo, subió una humareda como la de un inmenso horno, que oscureció el sol y el aire. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144,000 personas que llevan su nombre y el nombre de su Padre escrito sobre la frente.
Un rumor retumbaba en el cielo como el ruido de torrentes caudalosos o del fragor de truenos. Era como un coro de cantores que cantaban acompañados de arpas. Las capillas posas en los atrios de los conventos del siglo XVI tuvieron diversas funciones en el culto externo. Sirvieron para posar al Santísimo durante las procesiones, como capillas abiertas para celebrar misas multitudinarias y como refugio de peregrinos. Su decoración simbólica nos habla del Evangelio a través de emblemas, medallones, anagramas y otros elementos. Una capilla posa en San Andrés Calpan ostenta a un Cristo en majestad, representando el juicio final con un ángel nuncio tocando una cornamusa. En otra capilla posa, en el atrio del convento de Huejotzingo, aparecen dos ángeles portando grandes sacabuches de los que emanan motivos florales. Reminiscencia prehispánica con vírgulas sonoras, llamado festivo contra el temor al juicio final. El frontispicio de la puerta porciúncula de la iglesia conventual de Huaquechula enmarca otro pantocrato apocalíptico rodeado de 4 ángeles con sus trompetas reales. Luego vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra. Otro ángel vino de oriente llevando el sello de Dios y gritó con voz poderosa a los 4 ángeles autorizados para hacer el mal a la tierra y al mar. No hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos señalado en la frente a los servidores de nuestro Dios. El retablo principal de la iglesia de Cuauhtinchan es de los pocos que se conservan del siglo XVI y contiene una secuencia de pinturas con el tema de la Natividad. En una de ellas aparece un pastor tocando su gaita. Otro retablo de gran importancia es el de la iglesia de San Miguel Arcángel, de Huejotzingo.
concebido por Simón Pereins en el siglo XVI. En el nacimiento de Cristo, vemos a un grupo de ángeles que cantan y tañen una chirimía y una flauta. La lectura continúa en orden hasta el Dios Padre. En otro retablo en la parroquia de Tecali, aparece nuevamente, en uno de los cuadros, un pastor gaitero. El siglo XVII propone un cambio en la concepción del universo. El antiguo sistema geocéntrico tuvo sus correspondencias teológicas desarrolladas por el cristianismo. El universo se evidenciaba con la forma de una gran esfera en el espacio, la cual contenía dos zonas concéntricas. Una de ellas, la zona celeste, más alejada del centro, contenía las órbitas del Empyreum. Del primer motor, del cristalino, de las estrellas fijas, de los planetas, el Sol y la Luna. Más allá, se hallaba la zona espiritual, con las órbitas de los bienaventurados y de las jerarquías angélicas. En la zona celeste no existía el fenómeno de la corrupción y únicamente se veía afectada por el movimiento menos imperfecto entre todas las modalidades del cambio, el circular. La Iglesia Católica procuró mantener sus valores tradicionales ante los cambios que proponía el mundo moderno. El espíritu de la Contrarreforma se impondría con éxito. Se fomentaría el culto a las imágenes y a las devociones populares, creándose una cultura alrededor de los valores que la Iglesia había sostenido durante los últimos siglos de la Edad Media y el Renacimiento, la cultura del barroco católico. Algunos filósofos buscaron tenazmente la armonía y el ritmo universal de la naturaleza, considerando las armonías musicales y su relación íntima con el universo. En este momento, Sor Juana Inés de la Cruz, influida por el hermetismo neoplatónico, se interesa por los temas musicales y sus relaciones místicas y numéricas. Cánticos a la más bella infanta, célebres con acordes acentos, término de la gracia divina, ámbares los exhala su cielo. Órganos de los aires sonoros, pájaros que acuchillan los vientos. Éxtasis le tributan acordes números, continuados gorjeos. Pues una mesura mesma, aunque a diversos sentidos determinada, demuestra la armonía a los oídos y a los ojos la belleza. Serafines alados, celestes jilgueros, templad vuestras plumas, cortad vuestros ecos, y con plumas y voces aladas, y con voces y plumas templadas, cantad, escribid de Pedro los hechos.
la zona espiritual, los 9 coros angélicos ejecutan a 36 voces la música de las esferas bajo la lluvia de luz de la Trinidad. Legiones de ángeles y querubines llegaron a posarse en los exuberantes edificios y lienzos barrocos, sobrevolando las cornisas, escondidos entre frutos y follajes, danzando, cantando y tocando sus instrumentos para celebrar los triunfos de la Iglesia y de la Eucaristía, acompañar a los santos y glorificar a la Virgen. Encontramos interesantes programas mariológicos en el Templo de San Cristóbal. En la cúpula, la Purísima Concepción acompañada de una orquesta celestial. Y en la iglesia de Tonancintla, lugar de la Madrecita, una de las más llamativas confirmaciones del fenómeno sincrético en América, dedicado a la Inmaculada Concepción de María, joya del arte barroco, donde los alarifes indígenas celebraron a sus dioses viejos al lado de los nuevos. Elogio de la naturaleza con elogio del cielo. Su exuberante ornamentación constituye el relato de la historia sagrada de María. En el sotocoro, el medallón de la Inmaculada, en una atmósfera de nubes y ángeles que portan instrumentos musicales de aliento, como un llamado en son de promesa, e instrumentos musicales de cuerda, que simbolizan la disposición de ánimo para contemplar lo sagrado. Ángeles músicos acompañan el triunfo de la Iglesia de Cristóbal de Villalpando en la cúpula del presbiterio en la Catedral de Puebla. Al centro del altar de los Reyes, la Asunción de la Virgen, de Pedro García Ferrer, una orquesta angélica y un grupo danzante. En la sacristía de la catedral, el triunfo de la Iglesia y de la Eucaristía, de Baltasar Echave Rioja. Delante del carro triunfal, 2 personajes tañendo pardales en son bélico.
siglos XVII y XVIII, otras imágenes musicales forman parte de lienzos en la Capilla Real de Cholula, en la iglesia de Tonalcintla y en la iglesia franciscana de San Martín Texmelucan. Los ángeles han recorrido un largo camino en el mundo de la iconografía. Su sentido iconológico es profundo. Son entes celestiales con jerarquías y advocaciones. Su origen plástico lo encontramos en la antigua Persia. De ahí pasaron a Israel y es común su aparición bíblica. En la liturgia cristiana, los ángeles cantan los himnos divinos. Los padres de la Iglesia pensaban que al unir nuestros cantos al de los ángeles, nos acercaríamos más a Dios. Los misioneros en el Nuevo Mundo tomaron en cuenta las recomendaciones de San Ambrosio, fascinada al pueblo con el encanto melódico de los himnos. Así, la conquista musical sería la menos agresiva. Las iconografías musicales se concretan al llamado religioso, característica esencial del mundo novohispano. Lo trascendente se ha podido vislumbrar a través de los sonidos y de las imágenes en las tradiciones clásicas y medievales, operantes también en el mundo barroco. La vista y el oído son los sentidos menos materiales. La música, como una vía privilegiada para llegar a Dios, era considerada fuente de toda la armonía del universo. Las imágenes proclamaron la supremacía de la música divina. Las orquestas de ángeles cantando, tocando y bailando en compañía de vírgenes, santas y santos. Por sus expresiones podemos adivinar un sonido y su intensidad, el giro y ritmo de una danza, su orquestación extravagante pero no imposible. La música se nos revela en imagen, nos muestra los sonidos celestiales que el oído humano no puede percibir, si no es por gracia divina. Pinta la armonía simétrica que los ojos perciben con otra de música. La música, otra cosa no es que una constante armonía de tantas y diversas cosas proporcionales y bien miradas.